Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a conversar con Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registro CNR. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias, Luigi. Un placer estar aquí con ustedes y contigo en particular, siempre es un gran gusto. Perfecto, esta noche vamos a conocer los avances que tiene la institución, una institución que es de vital importancia para el desarrollo económico y sobre todo para el derecho que tienen todas las personas a registrar sus propiedades y por eso se vuelve algo fundamental que esta institución se robustezca y desarrolle a plenitud todos los planes que viene pues construyendo para ser la institución que El Salvador se merece. Recuerdo que estamos en Facebook Live, ahí estamos en esa plataforma, cuéntenle a sus amigos que están fuera del país, porque ahí nos pueden ver a través de las redes. En Facebook Live estamos como canal Gente Ve. Vamos a ver, Rogelio, vamos a conversar sobre los esfuerzos que se hacen en la institución. Recientemente, autoridades del CNR se reunieron con un grupo de propietarios de lotes y parcelas de comunidades de San Salvador, quienes enfrentan problemas, y este ha sido un problema histórico, entiendo, Rogelio, ha sido siempre un desafío para el país contar con un registro a la altura, contar con un registro exacto, preciso. En ese sentido, ¿cuál es la problemática que enfrentan los lotehabientes y cuáles son los esfuerzos que se realizan para garantizar tanto a los propietarios de lotes como a las personas que pues compran su propiedad con la esperanza de tener la certeza de que lo suyo es suyo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera comenzar diciendo de que la Constitución de la República establece de que el Estado debe de proteger, entre otras cosas, la seguridad jurídica. Y en segundo término, y no menos importante, la propiedad que los ciudadanos puedan tener sobre sus bienes. Entre ellos se encuentra la propiedad inmobiliaria, la propiedad que corresponde a los lotes y parcelas y a las urbanizaciones, etcétera, en las cuales las personas tienen sus inmuebles. El señor presidente de la República nos encomendó, por medio de la Secretaría Técnica, hace ya 1 año y medio, resolver problemas que se tenían con una comunidad en Cuscatlán, una comunidad que se llama Santa Clara, que tiene más de 480 familias que tienen dificultades con la legalización de su propiedad y de la inscripción de sus inmuebles. Resultó de que junto a otras organizaciones del Estado, nosotros nos apersonamos y vimos de que los problemas siempre tienen solución. No hay problema de carácter social, de carácter jurídico, que no tenga algún tipo de solución. Hay veces que se hacen esas soluciones entre las partes que han sido contratantes o hay veces con alguna intervención del Estado. Entonces, a partir de esa encomienda resolvimos ese problema. Está ya en su fase final de implementación. Y entonces, a partir de eso, el señor ministro de Gobernación tuvo a bien invitarnos para conocer una cantidad de problemas, de dificultades que se tenían con respecto a comunidades que él les denominó comunidades símbolos en diferentes departamentos del país. Y para eso convocó a los señores gobernadores departamentales a fin de hacer una excitativa para que trabajáramos en forma coordinada con las personas que son gobernadores y gobernadoras y con los representantes de las comunidades que están siendo afectadas en este tipo de problemas. Como tú muy bien lo dices, este es un problema histórico en el país. De acuerdo a ciertos datos estadísticos que son inconclusos, cerca de 2.000 a 3.500 comunidades, en el país tienen dificultades de esta naturaleza. Esto no es un problema reciente.
Es un problema que viene desde hace muchos años en la historia. Antes se utilizaba aquel concepto famoso de comunidades o lotificaciones piratas. ¿Por qué? Porque no se habían cumplido o cumplimentado una serie de requisitos que la ley establecía, aquella ley antigua, la ley de urbanismo y arquitectura y el código municipal y demás normativa, no se cumplieron para poder regularizar la situación de esas lotificaciones y en consecuencia los lotehabientes o los parcelarios quedaron en una situación de indefinición. Luego surgió la ley de lotificaciones y parcelaciones con usos habitacionales, allá por el mes de septiembre del año 2012. Y entonces utilizó dos conceptos, el de la regularización y el de la normalización. Y entonces encargó como responsable de esos procesos al Viceministerio de la Vivienda y Desarrollo Territorial y Desarrollo Urbano y a las alcaldías municipales, quienes en conjunción con otras instituciones se encargaran de resolver esta problemática. En ese entonces se estableció de que se daba un periodo determinado para que estas comunidades, los propietarios, los desarrolladores, los administradores de esas lotificaciones y parcelaciones fueran al viceministerio y normalizaran su situación. ¿Es como un periodo de gracia ese? No, era un periodo en donde se establecía de que aquellas que eran antiquísimas se regularizaran. Iniciaran el proceso. Iniciaran el proceso. Y las que no, que se normalizara toda la situación a partir de la nueva normativa. Es decir, listo, se iba a regular a partir de ese momento, septiembre del 2012. Muy pocas comunidades llegaron, muy pocas notificaciones y parcelaciones. Entonces la ley estableció de que aquellas lotificaciones que fueran hechas por segregación simple, conforme ley antigua, que aquellas que tuvieran más del 80% de haberse escriturado en ese sistema, el 20% restante lo podían escriturar en una forma tradicional, segregación simple. Y las que no llegaban a ese porcentaje, tenían que hacerlo con una cantidad de normas, entre ellas el hacer un levantamiento topográfico con descripciones técnicas, con coordenadas, grados y minutos, y al tiempo elaborar una escritura de desmembración en cabeza de su dueño. Así se llama esa figura jurídica. ¿Qué significa? Que el dueño, el propietario del inmueble, inscribe su propiedad y él es el cabeza, el dueño. Por eso le llaman en cabeza de su dueño. Y luego se establecen las fincas o las parcelitas o los lotes a los cuales se les va asignando una matrícula específica. Entonces se llama desmembración con matrículas en cabeza de su dueño. Eso no se logró. Y entonces ahí estuvieron y la ley estaba por vencer el periodo que había establecido para la regularización. Ahora, ¿hubo poco interés? Hubo poco interés, pero también hubo ausencia de propietarios o desarrolladores. Por ser tan antiquísimo el problema, algunos se murieron, otros se fueron del país. Cuando eran sociedades, algunas se extinguieron. Pero el problema lo siguen teniendo los propietarios de los lotes. Los lotes. ¿Por qué? Estamos hablando de familias muy humildes, en donde con esfuerzo el jornalero, la ama de casa, el albañil, el agricultor compró un lotecito pagándolo por cuotas y al final terminó de pagar. Es propietario material de ese bien, haya levantado su casita con esfuerzo. Pero no hay un documento pero no tiene la escritura de propiedad hecha por ese señor, porque algunos incluso tenían hipotecado ese bien
con algunas financieras para desarrollar sus proyectos y no lograron desgravar esa hipoteca que tenían y no les pueden transferir o no les podían transferir. Han habido casos sonados que tú conoces perfectamente, el de aquella lotificadora empresa Jumbo, otro señor de apellido Romero, estuvieron y están procesados en la fiscalía y algunos presos por haber estafado a la gente, haberle prometido una cosa y no habérsela cumplido y le sacaron el dinero con ventas que tenían vicios ocultos o dificultades de carácter jurídico. Entonces, ha habido una cantidad que anda por el orden de los 200 a 350 mil personas en todo lo largo y ancho del país que por historia no han regularizado su situación y les está afectando. Siendo propietarios, pagaron por su bien, no pueden tener la escritura respectiva. Entonces se hizo una reforma a la ley y se estableció también un periodo transitorio, bajando el porcentaje ya no del 80%, sino al 50%, para que fueran aquellas que ya habían escriturado, desmembrado hasta un 50%, que el resto lo hicieran también por esa figura de segregación simple. Muy pocas también fueron. El periodo se venció en marzo, porque 6 meses antes del vencimiento del decreto, que vence en septiembre de este año, no había llegado mayor cantidad de personas. Y entonces tuvimos que ir a la Comisión de Obras Públicas a plantear la necesidad de la prórroga y han prorrogado nuevamente la vigencia de ese decreto transitorio para que tengan oportunidad las personas por 2 años más, las personas propietarias o administradoras, para legalizar su situación. Pero puede que pase lo mismo en este otro Yo periodo. creo que sí. Esto es un problema social del Estado de El Salvador. Es un problema que está allí como una realidad existente. Miles de personas, compatriotas nuestros, hombres y mujeres de estratos humildes, compraron sus propiedades y no pueden disponer de ellos como la Constitución y las leyes determinan. Dice la Constitución, todos tenemos el derecho de la libre disposición de nuestros bienes. Ellos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen la escritura, el título de propiedad y al mismo tiempo no tienen inscrito en su registro respectivo. Y claro, eso le genera problemas para vender, para heredar, para alquilar, para todas esas Todos los operaciones. actos jurídicos propios de un propietario. Bueno, uno puede ir con su escritura a un banco y decir, mire, yo soy propietario de esto, una financiera, necesito un financiamiento para mejorar mi casa. No se lo pueden dar porque él no es propietario a la luz del derecho registral, pero a la luz del derecho material sí, porque él es dueño de su tierra, de su inmueble. Entonces, a partir de eso, han ido saliendo en diferentes departamentos comunidades que presentan su caso, pero son, como digo, miles de casos, que son símbolos para que se sirva de ejemplo y que otras comunidades comiencen a generar la dinámica de trabajo interinstitucional y de diferentes participaciones para que se pueda resolver el problema. Algunos por la vía administrativa y otros tienen que acudir incluso a la vía judicial. Nosotros tenemos una unidad creada en forma ad hoc para que le dé acompañamiento, asesoría a estos grupos de personas y que logre escriturarse la mayor cantidad posible en todo el país. Ahora, me imagino que va a haber que hacer algún giro, Rogelio, en la estrategia de cómo llegarle, cómo estas comunidades pues se animen a regularizar, a arreglar esa situación. Nosotros estamos haciendo lo propio. Hemos creado una unidad especializada para darle atención a estas personas. Estamos difundiendo esto a través de las gobernaciones departamentales.
Lo estamos haciendo con algunos boletines que circulan en diferentes lugares. Incluso se está hablando con asociaciones de abogados en todo el país para que ellos, como notarios o como interesados, promuevan esto con los desarrolladores. Alguien pensó, dijeron, con eso lo que están haciendo es fomentando la irresponsabilidad del propietario original, del desarrollador, del administrador. No, absolutamente no. Ellos siguen con su responsabilidad, pero el Estado, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén ha dicho, yo no puedo abandonar a esas personas a su suerte, claro, y hay que vean cómo les favorece la historia. No, hay necesidad de intervenir. Y en ese sentido, hemos estado trabajando con gobernaciones de San Miguel, de Cuscatlán, de La Unión, de Usulután, de Ahuachapán, para empujar este asunto. Nosotros ofreciendo toda nuestra colaboración institucional para que se pueda terminar o contribuir a resolver este problema. ¿Qué otras instituciones participan en esto, Rogelio? Mira, según la ley está el Instituto de Legalización de la Propiedad, el ILP, la Procuraduría General de la República, la Defensoría del Consumidor, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el CNR. En algunos casos también participa el FONAVIPO, el Fondo Nacional para la Vivienda Popular, cuando le corresponde hacerlo. Bueno, FONAVIPO tiene sus programas de legalización de una serie de derechos de villa, de legalización de una serie de propiedades que están en manos del Estado, que han sido de instituciones del Estado, para transferírselas a algunas personas que son poseedoras o tenedoras de eso. Verbigracia, lo que ha ocurrido con la línea del tren, las personas que han estado en los derechos de villa, que son miles de personas. Con este decreto de desafectación a esas calles, son líneas férreas en desuso. Líneas férreas en desuso, y como son propiedad del Estado, en este caso de CEPA, se hace desafectación de ese derecho para poderse transferir a estas familias, y ha habido ya miles de familias que han estado favorecidas con eso, y nosotros hemos dado la asesoría correspondiente a los organismos, en este caso fue el Ministerio de Obras Públicas y el ILP, así como la CEPA. FONAVIPO interviene también, ¿verdad? FONAVIPO también, con financiamientos, dando algún tipo de ayuda para la construcción. Y nosotros estamos en el antes asesorando y en el después inscribiendo. El Instituto de Legalización de la Propiedad se encarga de eso, de legalizar. Bueno, pues hace 2 días estuvimos en el CNR con un grupo de 30 comunidades, líderes y lideresas, al menos de 30 comunidades, que llegaban a plantear su situación. Hay una casuística de las más variadas que tú te puedas imaginar. Hay de todo. Allí el derecho se pasea, el derecho como ciencia jurídica o como disciplina jurídica, se pasea por todos los tipos de casos existentes. Desde los más simples a los más increíbles. complejos. Bueno, hay declaraciones de herederos que es necesario inscribir o declararse por la vía judicial, porque tienen peleas entre ellos, porque uno ya murió y subsisten otros herederos del heredero inicial, porque hay... Hasta aquellos casos típicos, me imagino, de pues lo que llamamos es hijos regados, ¿verdad? Que aparecen de repente, que ni siquiera sabían que existían, y cuando se enteran de que hay una propiedad aparecen. Bueno, y es que el derecho sucesorio así es, ¿verdad? Complicado. Todos los hijos son hijos, no importa cuál sea la relación que las parejas han tenido, cónyuges o convivencia, de hecho. En ese caso, los hijos son los hijos, y cuando muere una persona a quien se le llama causante, salen los primeros herederos y se hacen las publicaciones que tienen como finalidad
que aquel que escuche se presente y diga, yo también tengo derecho, y en consecuencia pido que se me declare heredero, o incluso después reclama también su derecho de participar. Rogelio, no cabe duda que hay trabajo para rato ahí. Yo tengo que hacer una primera pausa. Cuando regresemos seguimos abordando este tema y también los esfuerzos que se hacen en otra serie de temas, por ejemplo, la legalización de inmuebles de centros educativos y también algo interesante que tiene que ver con la participación ciudadana dentro del trabajo de la institución. Una pausa, ya venimos con más. Estamos hablando del trabajo que realiza el Centro Nacional de Registros. Bueno, seguimos conversando con Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros. ¿Cuál es la expectativa, siempre sobre este tema, cuál es la expectativa para poder lograr que la mayoría, sería que todos, puedan resolver esta situación, Rogelio? Bueno, nosotros estamos incluso buscando en la Asamblea Legislativa que los diputados, hombres y mujeres, hagan sus valoraciones sobre el problema social, que es una realidad, y que a partir de eso legislen en la forma más omnicomprensiva posible, a fin de que se le dé cobertura de solución a la problemática. Creemos nosotros que no se pecaría de una situación injusta o ilegal si se bajan todos esos requisitos para que la gente pueda acceder a tener legalizada su propiedad y inscribirla. Esto es un derecho propio que tienen las personas, casi un derecho natural a partir del esfuerzo que han tenido. La normativa de derechos humanos establece eso, de que las personas tienen el derecho de acceder a la propiedad y disponer de ella. Son sujetos de derechos y por lo tanto se les debe respetar. Yo creo que bastante harían, y esto no se le debería de aplicar ningún criterio político partidario, sino que ver la necesidad de la gente. Son nuestros compatriotas y hay que resolverles el problema. Y no están pidiendo nada ilegal, sino algo justo, algo correcto. Entonces la legislación debería de estar como facilitadora de todo este proceso para que las instituciones podamos actuar. Tú debes de recordar que los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Y aunque aspiren a resolver un problema, si la ley no se los permite, no podrán hacerlo, porque de lo contrario podrían caer en arbitrariedad y tener deducción en responsabilidad. Entonces, yo creo de que hay una voluntad política del gobierno central de resolver. Ahora, así como Ejecutivo y Legislativo se han puesto de acuerdo en varios temas, este sería uno importante, sin olvidar la responsabilidad que le corresponde al propietario original y al desarrollador o administrador, que ellos tienen que responder a priori en el proceso o a posteriori, pero su responsabilidad allí queda subsistente. Pero en tanto eso ocurre, la necesidad de la gente hay que solventarla. Y con eso generamos mayores niveles de fluidez económica, posibilidades de acceder al crédito, convertir a los propietarios en sujetos de crédito para mejoramiento de vivienda y para poder disponer de ella según les corresponda o según sus decisiones. Nosotros a partir de todo esto esperamos que los gobernadores jueguen un papel importante como institución, que promuevan allí en sus comunidades la solución de estos problemas, y nosotros estamos
en la obligación y en la posibilidad de colaborarles para que ellos ayuden a los moradores de sus comunidades a resolver el problema. En ese orden estamos, Luis, ahí estamos en esa disposición. Y también en el otro tema que tú tocabas, el de la participación ciudadana. Pero antes me gustaría esto que tiene que ver con esta carta de entendimiento que se firmó recientemente entre CNR, Ministerio de Educación y el Instituto de Legalización de la Propiedad, el ILP. Entiendo que esto tiene que ver con hacer esfuerzos para legalizar el 100% de inmuebles de centros educativos. ¿Cómo esto impacta en la niñez y la seguridad jurídica de las escuelas? Bueno, el Estado es dueño de una cantidad de inmuebles en los diferentes ramos. Diferentes ramos que han estado por historia también con dificultades. Al menos tú encuentras 4 categorías jurídicas en las cuales se encuentran los bienes que son propiedad del Estado. La primera de ellas son bienes que se encuentran titulados con un documento público y debidamente inscrito, es decir, con todas las de ley. Segundo, inmuebles sobre los cuales se tienen instrumentos públicos, como la ley manda, pero no se inscribieron en el registro de la propiedad por alguna razón. Se engavetaron, se dejaron ahí olvidados, tenían una pequeña falla en algún elemento formal o material y no se llevaron al registro. Tercero, inmuebles que son transferidos a los ministerios o a las secretarías, cualquiera que sea, con documentos que no son inscribibles, que son documentos privados y no hechos, no elaborados como instrumentos públicos. E inmuebles que no tienen nada, que no tienen ningún respaldo documental, que fueron dados de palabra, que el propietario altruista dijo, ¿cómo no, señor ministerio? Allí ustedes pueden construir lo que ustedes creen, una unidad de salud, una escuela, una cancha, una carretera, una servidumbre, etcétera, y que no hicieron el documento correspondiente. Esas 4 categorías están aplicables al Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo surge la chispa? Una vez el señor presidente mandó a unos delegados de la Secretaría Jurídica para que fueran y comenzaran a ver la magnitud del inventario de todos esos bienes, que es astronómica en todas las secretarías de Estado. Pero ese proceso es tremendo porque esto también afecta a las alcaldías municipales, a las municipalidades, pero también al órgano legislativo y también al órgano judicial. Todos tienen su parte de problemas a partir de esta situación. Es decir, los bienes del Estado pueden estar comprometidos con informalidades por no haberse hecho los documentos en su oportunidad y por no haberse registrado. Cantidades, digo, miles de casos. O sea, es otro lugar donde hay trabajo para rato, Rogelio. Sí, habrá historia allí que hacer por muchos años. Entonces surgió la chispa para el Ministerio de Educación. Viene la Corporación Reto del Milenio y establece los fondos del milenio. Y entonces Fomilenio van y dicen, vamos a financiar la construcción, la reconstrucción, el mejoramiento de las escuelas que se encuentren en la faja que va del litoral costero. Y entonces, pero para eso una condición, necesitamos que estén legalizados esos inmuebles. 3.500, 3.800 inmuebles en esa condición. ¿Tantos así? Sí. ¿Ese número? Ese número. Desde Ahuachapán hasta La Unión, en todo ese corredor. Solo hablando del Ministerio de Educación. Solo el Ministerio de Educación. Wow. No, entonces, digamos de todas las instituciones del Estado no terminamos nunca. Entonces hicimos una relación, hay un decreto especial de la Asamblea Legislativa, e hicimos una relación, Ministerio de Educación, el Instituto de Legalización de la Propiedad y el CNR,
firmamos un convenio y comenzamos nosotros a requerimiento del ministerio y por necesidad del ILP para la legalización, hacer estudios catastrales y registrales sobre el inmueble. ¿Cuál es la situación jurídica en la que se encuentran? ¿En qué condiciones están? Hay complejidades también. Hay construcciones que están elaborados en parte de un inmueble y parte de otro inmueble. O hay construcciones de escuela que están en un inmueble pero que después les dieron otra parte anexa y entonces tienen dos situaciones y hay veces es un propietario ahora y antes fue otro en cada uno de los inmuebles. Hay una cantidad de complejidades. A la fecha nosotros hemos realizado una cantidad de estudios que andan por el orden de los 1.600, 1.800 estudios registrales y catastrales de esos 3.800 estudios aproximadamente que se tienen que hacer. Y para eso tenemos término. El 2019 acaba este asunto, entonces nosotros la legalización de esa propiedad y a saber si en los fondos del milenio se van a prorrogar o no, porque el mismo fondo tiene que darle cobertura a esa necesidad. Entonces, hicimos eso, hemos estudiado esa cantidad de cosas. El ILP ha hecho su propia parte legalizando ya una cantidad de inmuebles de esos que fueron estudiados y que conocieron cuál es la realidad jurídico-catastral. Me imagino que los menos complicados, ¿verdad? No importa cuáles, nosotros agarramos uno y por complejo que sea, se tiene que estudiar y hay que darle solución y decir cómo se encuentra el inmueble. Pues igual con aquellos que son simples. Entonces, estamos avanzando a este momento, ya vamos llegando a los 2.000 inmuebles que han sido estudiados y la inversión del Fomilenio entonces viene fluyendo en la medida en que los inmuebles están legalizados. Pero no solo el Fondo del Milenio, no solo el Fomilenio, sino también otros organismos de cooperación quieren invertir en algo que sea seguro, ¿verdad? Porque no vas a invertir en algo que después se va a perder. Tiene razón el organismo cooperante en decir, pero que haya seguridad sobre la tierra. Entonces, a partir de eso, nosotros, el ministerio ha contado sus historias desde cuándo viene esa situación. De finales de los 1800 vienen situaciones de ese tipo, porque una persona se le dio la voluntad de donarle un terreno o el ministerio de comprarlo y no lo legalizaron y hayan venido en el correr de los años, casi un siglo de estar en esa situación. Entonces, ahora, aprovechando que se dio esta situación del Fomilenio, ellos están queriendo ya no solo esa franja, sino en todo el país ver cómo se encuentra su situación. Pero ¿te imaginas tú lo que estará ocurriendo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Es la misma situación. ¿Qué pasa con las canchas deportivas? Pero además de eso, con las municipalidades, todas las zonas verdes que hay en el país, todas las zonas protegidas para el Ministerio del Medio Ambiente, cantidades de trabajo que hay para esas entidades a fin de legalizar su situación. Zonas verdes de las alcaldías que hay veces son tomadas por las personas o que fueron vendidas por las mismas alcaldías en un momento de la historia y vendieron esas zonas que le correspondían a la comunidad para desarrollar allí sus ejercicios respiratorios, tener pulmones naturales, pero también terrenos para sus actividades deportivas. Entonces, ese esfuerzo será tremendo para esta administración y para la que venga. Es decir, sí, no es algo que se termina en indistintamente un año, de 5 quien años. sea, es una responsabilidad institucional que hay que solventar. Y eso, como tú dices, va para largo. Tenemos que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, tenemos opiniones de la gente sobre este espacio que se ha generado de participación ciudadana. Sobre eso hablaremos cuando regresemos de la pausa.
Bueno, seguimos conversando con Rogelio Canales del CNR. Tenemos opiniones de la ciudadanía sobre este espacio que se ha creado, un espacio de participación ciudadana que es algo fundamental para este gobierno. Justo hoy se reunieron con habitantes de Sonsonate y algunos usuarios. Tenemos algunas opiniones de Usulután y de La Unión. Veámoslas y luego las comentamos. Cómo no, con mucho gusto. Excelente, un buen servicio. Hay deficiencias, las hemos señalado y esperamos que en la brevedad pues sean corregidas. Buenísima, buenísima. Nosotros como profesionales del derecho necesitamos este tipo de conversatorio ciudadano para unificar la institucionalidad, ¿verdad? Darle un mejor servicio a nuestra población. Nosotros dependemos mucho de la institucionalidad y pues me parece muy acertada la opinión de todos los colegas que han dado ¿qué le diría? Sus molestias y también decir las verdades que están sucediendo dentro de la institucionalidad, el cual sirve para ir mejorando cada día más. Me parece que estos eventos deben de hacerlo más seguido, excelente. De verdad que la población necesita tener una cercanía con los jefes del registro y pues felicitarlos porque de verdad que están haciendo un excelente trabajo. A mi forma de ver, yo he visto la diferencia porque casi por 25 años he estado con un problema en el registro y he visto la diferencia de estos últimos años en que ha estado el señor Canales. Yo no lo conozco a él, pero sí he escuchado de él y he visto la diferencia, de verdad que sí. Me gustó lo que dijo alguien ahí, que es una frase bien popular, ¿no? Decir las verdades. Muy interesante para mejorar el servicio, ¿no? Fíjate de que hay una política de participación ciudadana dictada por el señor presidente de la República, hecha extensiva para todas las instituciones del Estado y por supuesto para nosotros. Pero yo venía en esa práctica. Desde que llegué al CNR, tomé una frase muy particular y la trasladé en diferentes ámbitos y luego se fue acuñando y ahora la tienen casi todos los funcionarios. No debemos ser únicamente funcionarios de escritorio, sino también de territorio. Eso implica de que corazón que no ve, corazón que no siente. Si yo llego y me pongo mi saco y corbata y me sitúo en el escritorio para firmar papeles, llamar grupos de personas, funcionarios y tener reuniones con ellos, y luego me voy para mis asuntos particulares, paso sin pena ni gloria. Eso no es, desde mi perspectiva, el desarrollo de una actividad, una responsabilidad institucional. Tiene uno que comprometerse e incomodarse. En este momento yo estoy viniendo de Sonsonate, acabo de venir. Venía preocupado por no llegar a la hora. Sí, sobre todo porque a esa hora el tráfico es tremendo. El tráfico es tremendo. Allí por Ateo se están haciendo un trabajo importante y entonces nos tuvimos que desviar allí por el Cerro Verde hacia el Congo. Estas son imágenes de esa actividad, entiendo. Son fotografías de esa reunión. Sí, efectivamente. Y entonces, desde el primer año anduvimos recorriendo las 11 oficinas que teníamos. Pero luego, en mi plan de trabajo estaba la creación también de la oficina departamental en Cuscatlán, en su cabecera departamental, Cojutepeque. Hace 2 años y medio instalamos esa oficina. En agosto 16 del año pasado constituimos la de Morazán. Y ahora, en septiembre 18, vamos a constituir la de Cabañas y con eso tenemos cubiertos los 14 departamentos del país. Entonces, desde que tomé posesión, comenzamos a visitar departamento por departamento para conocer la situación en la que estaban los empleados, las necesidades de cada una de las instalaciones. Sí, porque eso desde el escritorio no se ve. No se ve.
Y allí los empleados comienzan a decir, miren, nos hace falta un lapicero, nos hace falta una máquina de escribir, no tenemos sillas, no tenemos inodoros en buenas condiciones, la pintura, los aires acondicionados, etcétera, etcétera. Nuestra condición de empleados y de funcionarios como debe estar. Entonces ese ciclo lo cerramos el año pasado y ahora hemos iniciado un nuevo proceso ya con mayor intensidad. En ambos casos estuvimos con los usuarios del sistema y ahora hemos trabajado, hemos tenido reuniones en Morazán, San Miguel, La Unión, Usulután y venimos de Sonsonate. ¿De qué se trata el asunto? De que la ciudadanía pueda participar, de que los usuarios del sistema participen. Y nosotros llegamos a contar lo que hemos hecho y las limitaciones que tenemos. Y les decimos a las personas, vean, no queremos nosotros escuchar música para nuestros oídos. Eso ya estamos acostumbrados a que nos digan cosas bonitas. No, y la autocomplacencia es lo peor que puede existir. No, díganme por favor, se los suplico, se los demando, que me digan con mucha franqueza y con mucha sinceridad en qué nos estamos equivocando, cómo podemos mejorar las cosas, qué se necesita hacer para que el sistema funcione fluidamente, con eficiencia, con eficacia, con transparencia, con efectividad y que tenga apego total a la legalidad y a ese principio fundamental que es la ética en combate frontal hacia la corrupción. Entonces, la gente cuando antes nosotros lo hacíamos eso en un auditorium, ahora lo hacemos en un salón grande en manera de círculo. Nos sentamos con la gente confraternalmente para que ellos se sientan en una posición horizontal y comiencen con franqueza a decir las cosas. Ellos rompen el silencio, el temor aquel de que si yo digo alguna cosa ya no me van a atender bien y es pelearme con la cocinera. Entonces yo me comprometo con ellos, con mi equipo de dirección, a darle respuesta a todas sus necesidades, que si no son críticos, nosotros no crecemos. Si no son ellos críticos hacia nuestro actuar, justamente nosotros, ahí está la imagen de ese círculo. Efectivamente, nosotros no mejoramos entonces. Y esa situación es la que andamos replicando en cada departamento. Mañana vamos para La Libertad. Vamos también a tener en la subsiguiente semana visitas a Chalatenango, tengo por acá mis notas que mañana hay actividad aquí en FEPADE. En FEPADE, en el auditorium de FEPADE, vamos a tener la reunión a las 9 de la mañana con los usuarios, abogados, ingenieros, arquitectos, pero también líderes de las comunidades que llegan a decir su situación particular, lotehabientes que tienen dificultades en la inscripción de sus parcelas y de sus lotes. Y entonces ahí les compartimos la imagen de la convocatoria. Sí. Para que quienes están interesados puedan asistir. Efectivamente, qué bien. Esto es mañana, 25 de mayo a las 9 de la mañana en el auditorium de FEPADE. Ahí estaremos. Salón Terraza. Ahí estaremos y les suplicamos a los abogados, colegas, notarios, a los arquitectos, ingenieros, a las personas desarrolladores de proyectos, por favor, vayan, acudan y díganos cuál es la falencia que podemos tener o si estamos en la ruta correcta. Nosotros creemos que sí, pero solo que ellos nos digan, mire, señor, se está equivocando en esto. Nosotros tomamos nota e implementamos la recomendación. Rogelio, antes, décadas anteriores, a eso se le tenía miedo aquí en el país. Sí, pero la crítica y la autocrítica es importantísima. Y esto, repito, no tiene colores políticos. Esto es una necesidad de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de este país, que le digan a sus funcionarios públicos, señor, mire, está muy bien. Tú viste lo que decía una de las señoras. Me han atendido muy bien, pero también están estas situaciones. Y lo decimos de corazón. ¡Qué bien!
de eso se trata, ciudadanía salvadoreña, que vayan y que nos digan en qué cosas se debe mejorar. Eso de la mejora continua, por eso se llamaba así el sistema de gestión de la calidad. El de la mejora continua, porque siempre hay algo que mejorar. Ahora yo le cambié el nombre. Le he puesto en la mejora continua hacia la excelencia, ¿verdad? Porque queremos ser excelentes. Poniendo un horizonte bien claro. Un horizonte bien claro, queremos convertirnos, perdónenme, la aspiración, el sueño, convertirnos en la mejor institución del país, comprometidos con el quehacer salvadoreño. Tú comenzaste este programa diciendo que allí hay una institución que favorece el desarrollo económico. Los derechos de todos los ciudadanos están allí. Hablas de propiedad inmobiliaria, hablas de propiedad intelectual, hablas de registro de sociedades mercantiles miles, hablas de empresas, hablas de balances financieros y de todo tipo, hablas de garantías mobiliarias. Imagínate que ese es un registro de reciente creación, del 2014 para acá, en octubre del 2014. A esta altura han inscrito en ese registro cerca de 7,000 millones de dólares. ¿Te imaginas tú la cantidad? La banca, el sistema bancario, financiero bancario, pero también los no bancarios, han llegado y han presentado sus garantías para respaldar los créditos que se otorgan mobiliariamente. No estoy hablando de hipotecarios, eso es otra cosa. En el registro de garantías mobiliarias, imagínate más de un presupuesto general de la nación invertido en créditos para la micro, la pequeña, la mediana empresa, que han dado sus inventarios, sus mobiliarios, sus derechos para que pueda garantizarse los créditos en función del desarrollo empresarial y del desarrollo económico. Tiene la gente empresaria la necesidad de desarrollarse. La economía tiene que dar pasos importantes hacia su desarrollo y eso solo se hace garantizando sus derechos. En todo sentido, eso se hace inscribiendo sus derechos para que los terceros se los respeten, sentirse con seguridad jurídica en la propiedad de sus bienes. Es decir, tener la certeza que lo suyo es suyo. Exactamente. Rogelio, el tiempo se nos ha agotado, yo sé que hay muchos más temas que hablar, ya no nos quedó chance para hablar sobre las proyecciones, pero vamos a tener en estas próximas semanas posibilidad de evaluar estos primeros 4 años, porque ya estamos muy cerca del 4º año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Te quiero agradecer que te hayas tomado el tiempo de venir a compartir esto con la audiencia. Yo agradecerte a ti de corazón, pero también a la ciudadanía que me ha permitido llegar hasta sus hogares. Y agradecerle al presidente de la República, que ha confiado en mí para desarrollar esta tarea tan importante. Gracias por darme la oportunidad de servir. Elegí la ruta del servicio para apoyar sin distinciones de ninguna clase a los grandes empresarios que han llegado con sus proyectos a inscribirse en el registro de comercio, sus condominios, sus grandes torres, esas que vemos construidas ahorita en los centros comerciales aledaños, construcciones que se llegan a registrar allí, a los medianos y a los pequeños, pero también a Juan Pérez, que es de los sectores populares que quieren legalizar sus lotecitos y sus parcelas adquiridas con esfuerzo. Para todo el mundo es un placer poderle servir y dejar una huella importante en esa institución, que digan, aquí no pasó sin pena ni gloria, sino que dejó resultados. Sobre todo por los antecedentes que hay en esa institución, de tantas cosas raras y manejos oscuros que se dieron, pero eso es cosa del pasado. Rogelio, muchas gracias. A ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve, porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches. Presentada por Academia Europea, número 1 en idiomas. Inscríbete hoy, matrícula gratis. Gran Open House, 1, 2 y 3 de junio.